y nos vamos a ir a la zona de talleres. Mira, tenemos aquí a gran parte de los ponentes que hemos tenido en la jornada de hoy. Muchas gracias, chicos, ¿eh? Ahí los tenemos, que también se hace un poquito de networking aquí en este momento. Y vamos a pasar a la zona de talleres. Ella es creativa, es arquitecta multidisciplinar, doctora en arquitectura, gestora cultural, pero como está repitiendo en Murcia Soft Forum y ya hicimos esa gran presentación, me decía ella, dice la última vez, lo mejor es que conozcamos qué es lo que nos ofrece Elia de San Nicolás. Los últimos años ha hecho, por ejemplo, actividades comerciales como Reanimarte, Flores en el Balcón, Música en la Vitrina, además desarrollados también con la Cámara de Comercio de Murcia. Así que vamos a escucharla porque ella desarrolla, implanta y además hace distintas acciones de escaparatismo, que yo imagino que esto a pequeña escala, imagino que será un escaparate o será un comercio, Elia. Así que la vamos a escuchar con Escaparate, Teatro tras el Cristal. Elia de San Nicolás. Elia, todo tuyo. Muy bien. Chao. Adiós. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias a Fran por esta maravillosa presentación. Es un placer, un auténtico placer para mí cerrar y finalizar esta jornada del Murcia Shops Forum con este taller. Este taller que se llama Teatro a través del Cristal. Y en principio, aunque puede parecer un poco dos ámbitos de aplicación un poco inconexos, realmente este taller supone una oportunidad para poder ampliar o poder unir dos disciplinas o dos ámbitos como son la escenografía por un lado y los escaparates por otro. Así que si os parece, para organizarlo lo he estructurado en tres partes, que vamos a hacer la metáfora de la escenografía y del teatro. Así que tendremos un primer acto en el cual vamos a hablar del propio espacio escénico, de cómo funciona el espacio del escaparate, un segundo acto en el que hablaremos pues, de la trama argumental, por ejemplo, y veremos cómo traducirla al escaparate, y un tercer acto en el que vamos a ver el desenlace, es decir, cómo organizamos y cómo materializamos esa puesta en escena del escaparate. Así que nada, empezamos. Voy a ir pasando un PowerPoint que iréis viendo también, y bueno, el primer acto, como os he comentado, va a empezar con la caja escénica. ¿Qué es una caja escénica y qué tiene que ver con un escaparate, básicamente? Una caja escénica es el espacio, digamos, donde se desarrolla la performance o la actuación teatral, donde se desarrolla la vida y las tramas argumentales en un teatro. Y comprende, además, determinados aspectos dentro de esa caja. La podéis ver en la imagen. Comprende no solamente el proscenio, que sería donde se desarrolla la acción, sino también la parte de la tramoya, que es donde estarían todos los dispositivos técnicos, tanto de audio, iluminación, también en el techo, que nos permiten enriquecer la propia escena que se lleva a cabo. Y en este sentido, si entendemos realmente el escaparate no como un plano base sobre el que vamos disponiendo determinados objetos y un cristal, sino realmente, como podéis ver aquí, como esa especie de espacio de cubo delimitado en sus paredes, en su techo, en su suelo, podemos utilizar y enriquecer todas las proyecciones y todos los montajes que hagamos de escaparates. Realmente solamente si utilizamos la parte de abajo, el plano suelo y el cristal, estamos aprovechando el orden del 10% de todo lo que podríamos aprovechar si realmente hacemos uso de lo demás. Pero yo creo que lo mejor lo vamos a ver si os traigo algunas imágenes, que os he preparado algunas maquetitas pequeñas. Mirad, si debemos disponer objetos, lo normal sería, o lo más habitual, lo más directo tal vez, sería disponerlos en el suelo, tal cual. Pero en cambio, si utilizamos las paredes, como tenéis aquí, vamos a pensar que esta es esta caja escénica, o como si dijéramos esto es el escaparate en sí. Podríamos disponer los objetos simplemente en el suelo, pero si utilizamos las paredes, esto nos permite crear entramados. Entramados que nos permiten, por ejemplo, crear esta especie de redes, estas pieles, estos dobles fondos, donde además podemos colgar elementos a través pues, de diferentes cuerdas o elementos textiles. Para esto es muy importante, eso sí, que dispongáis en las laterales del escaparate de parrillas, digamos, metálicas que os permitan hacer este tipo de acciones. Después, una vez utilizado ese frente, utilizaríamos por contraste algunos objetos en la parte de abajo para hacer una composición. Y dentro de que utilicéis, os propongo, utilizar este entramado de redes, siempre debe haber una que por contraste, que ahora veremos, cree la atención y marque la atención del espectador.
Entonces, esto solamente podría crearse si realmente habilitamos las paredes, los laterales del escaparate para este fin. Pero como veis, se queda mucho más rico porque además de poner abajo, somos capaces de, digamos, colonizar todo ese aire, todo ese espacio que hay entre medio. Esto sería una opción. Pero no solamente tenemos esto, aquí os traigo otra maqueta, sino que también podemos utilizar la parte del techo. Si la utilizamos, también disponiendo arriba un techo técnico que tenemos que prever previamente y tenemos que hacer también una parrilla metálica o ganchitos, esto nos permite crear este tipo de escenografías, como veis aquí, en las cuales todos los elementos son iguales excepto uno, que es diferente y que por contraste nos va a llamar la atención. Cuando además lo combinamos con algunos elementos abajo, veréis que da la posibilidad de crear esta especie de composiciones. Por eso es importante entenderlo como un volumen completo y también porque siguiendo la metáfora del teatro y dependiendo de los escaparates que tengáis, podemos además jugar con los fondos. Los fondos, como las bambalinas, por ejemplo las tramoyas, en los teatros nos permiten que nosotros podamos crear fondos diferentes, profundidades diferentes a la hora de exponer nuestros productos, como pasa aquí con estos. Entonces, esta posibilidad hace que se enriquezca muchísimo más nuestro escaparate. No tienen por qué atravesarlo, pero sí podemos jugar a este juego, hacerlo mucho más versátil e incluso hacerlo orgánico, es decir, que en una temporada no siempre esté el mismo escaparate. De hecho, os propongo, si veis el PowerPoint, aquí podéis ver algunas imágenes de escenografías de teatros reales. Y si las veis con detenimiento y con atención, veréis que se parecen muchísimo a algunos montajes y proyectos de escaparates. Es decir, están en la línea en lo que podría ser realmente una vitrina o el proscenio de la escenografía. No sé si podéis ver en la parte de arriba que efectivamente hay algunos planos de color a través de los cuales aparecen actores que podrían ser maniquíes o esa especie de elementos en los cuales pues, algunos planos se van alargando y se van ganando en altura. Sucede otra cosa, además, curiosa en los escaparates, igual que en el teatro. Y es que tanto dentro de los escaparates como del teatro parece que las leyes de la física pueden jugar a evadirse, a disolverse. Con lo cual, sí sabemos que fuera del escaparate o fuera del espacio escénico nos afecta la gravedad, nos afecta la luz, el paso del tiempo. Pero la escena, al igual que el escaparate, tienen un componente mágico. Y es que hacen que yo pueda capturar y frenar el tiempo y capturar un fotograma en un instante. O hacen que, por ejemplo, desaparezca la gravedad y las cosas puedan empezar a volar o incluso suspenderse en altura. Pues todos estos recursos que nos permiten las dos cajas mágicas, la del proscenio en la escena y por otro lado la de los escaparates, son las que tenemos que tener en cuenta. Y debemos entender el escaparate, como tenéis aquí, como esa especie de cubo, de espacio delimitado en todas sus caras y en las que no solamente debemos seguir trabajando en la exposición de productos en la planta, bueno, en el suelo, sino también colonizar ese techo, esas paredes, que además es una inversión, porque como sucede en el teatro, todos estos dispositivos técnicos están siempre ahí y quizá nos sirven para un determinado montaje, una determinada escena, pero es posible que para la siguiente sí que nos sean de utilidad. Por eso, trabajar en toda esta piel, en todas esas estructuras, nos va a dar muchísima riqueza de posibilidades a la hora de plantear nuevos escaparates. Bueno, y con esto hemos terminado la primera fase. Así que me voy al segundo acto, dejo esto por aquí, de esta obra teatral o esta metáfora con este teatro que tenemos y con los escaparates. Y en la segunda parte, en el segundo acto, nos vamos a centrar en la trama argumental, el hilo argumental. En una obra de teatro generalmente se trabajan dos aspectos. Está el aspecto visual y está el aspecto sonoro. Y en esto sí se difiere del escaparate. En el escaparate, básicamente, el aspecto sonoro se disuelve y solamente nos queda el aspecto visual. Por eso tenemos que pasar de los diálogos, por ejemplo, de la música que pudiera acompañar a una obra de teatro, a un aspecto puramente visual, porque realmente el sonido se silencia o se camufla entre el sonido que podríamos tener en un espacio exterior, por ejemplo, en una calle o en un parque. Por eso realmente el aspecto visual cobra todo el protagonismo. Y esa trama argumental, ese argumento, ese plot, debe convertirse y debe coger toda su fuerza y toda su potencia en el aspecto visual. Y ahí entra el color. Así que, de alguna manera, podríamos analizar o podríamos hacer como una analogía entre lo que es la trama argumental del teatro y el color.
Aquí tenéis un círculo cromático. El círculo cromático, entre otros aspectos, también se lo debemos a Newton, que además de todos los avances y todas las teorías que nos dio de la física, fue capaz, o fue el primero que se dio cuenta que poniendo un prisma, la luz blanca entraba y se fraccionaba, se iba disolviendo en 7 colores distintos. A partir de ahí empezaron a practicarse, por dar unas pinceladas muy sutiles del color y no entrar en teoría del color, empezaron a estudiarse los colores y se dispusieron en una rueda. Esta que tenéis en la imagen es del siglo XIX y, como veis, estaba formada por 6 colores. Yo os he traído una posterior para trabajar, que es esta rueda de 12 colores. Y esta rueda de 12 colores se basa, como veis en el interior, en 3 colores, que son los colores primarios, que serían el rojo, el amarillo y el azul. Para que os acordáis, en realidad es como magenta, amarillo y azul, que serían como las tintas de las impresoras que todos tenemos. A partir de ahí se crean todos los colores. Y por mezcla de estos dos, amarillo, rojo, naranja, azul y amarillo crean verde, y rojo y azul crean morado. Se crean los secundarios, que sería la segunda parte de esa rueda. Mezclando además esos, obtenemos este círculo cromático, que es como el que tenéis aquí, que os enseño yo aquí. De hecho, aquí tenéis un escaparate que tiene muchísima fuerza porque ha sido creado realmente con los 3 colores primarios. Los veis ordenados en la rueda de color. Pero mirad si es importante tenerlo en cuenta, que este círculo, que además se separa en 2 hemisferios, el que sería de colores cálidos y el que sería de colores fríos, podemos hacer combinaciones con ellos. Y como podéis ver en la diapositiva, es cómo elegir en estas obras de teatro, ¿no?, que vamos a representar, la importancia del color en el aspecto visual. ¿Cómo puedo elegir una obra de teatro con un solo color? Que sería este de aquí, tendríamos este de aquí, sería una monocromática, como veis, he elegido, he señalado aquí, lo voy a señalar como lo tenéis, el rojo, y a partir de ahí, con todos los matices del rojo, somos capaces de crear, por analogía, lo veis, toda una sucesión de colores que se van matizando dentro del mismo color que sería el rojo. Y como veis, pues se queda un escaparate bastante tranquilo, bastante básico, pero que realmente es agradable a la vista, que es lo que se pretende crear. Una vez que conseguimos crear ese fondo, lo que hay que hacer es crear un elemento que por contraste impacte. Por ejemplo, el elemento rojo y negro en este caso que teníamos en la camiseta. Pero podemos elegir también trabajar por gamas de análogos. Si trabajamos con un gama de análogos, lo tenéis en la diapositiva, pero también lo tenéis aquí si lo queréis ver, lo que elegimos es coger varios colores que están situados uno al lado del otro en la gama del círculo cromático. De esta forma, por ejemplo, en este caso, como tenéis en la diapositiva, pues viajamos del amarillo al rojo, pasando por el naranja. Y también nos da un escaparate, una escenografía, o donde sí que conjugan o bailan o juegan un papel varios actores, pero digamos que pertenecen como a esa misma familia, en la cual la sensación es también de cierta armonía cromática y en la cual el elemento a destacar en el escaparate pues tendrá que ir un poco en contraste o también camuflarlo, si esa es la decisión, dentro de ese escenario que es bastante tranquilo, cromático y armónico. Y por último, os traigo la tercera opción, que serían los escaparates complementarios. Los colores complementarios son los que están situados en lados opuestos del círculo cromático. Aquí lo tenéis, voy a situarlo tal cual lo tenéis allí. Arriba he situado el rojo, abajo he situado el verde, como lo tenéis abajo. Y como veis, no lo voy a decir yo, voy a utilizar una cita que no es mía. Marc Chagall decía que todos los colores son amigos de sus análogos y amantes de sus complementarios. Y esto viene un poco a decir la relación que se tiene. Los amigos son los que están al lado, hay una cierta relación, pero digamos que esa intensidad en la relación, que es mucho más pasional, se tiene con los colores, como tenéis aquí, que son complementarios. Porque estos colores siempre, por ejemplo, si cogiéramos un azul, sería azul y naranja, amarillo, lo veis, y violeta. Estos colores lo que crean es mucho contraste y crean de alguna manera ciertas armonías. Son fundamentales para que podáis destacar en los escaparates objetos en un fondo. Y de alguna manera, a pesar de ese contraste, también se juegan un papel importante con el ojo humano, encuentra una cierta armonía también, porque existen también armonías de complementarios, como podéis ver aquí. Así que espero que en este segundo acto, estas 3 obras, os hayáis decidido por las obras con un solo actor, que sería como si fuera un monólogo, cuando utilizamos un solo color con distintos matices, las obras en las que hay varios actores pero están análogos, es decir, están al lado en el círculo cromático, y estas obras en las cuales efectivamente hay 2 posiciones muy diferentes, pero que crean una tensión que realmente también es muy importante y muy enriquecedora a la hora de plantear las obras de teatro. Bueno, y pasamos al tercer acto y último acto en esta analogía teatral que seguimos manteniendo.
Y aquí ya nos vamos a ir a la puesta en escena, básicamente. La puesta en escena es cómo vamos a materializar, es decir, conocemos el espacio, lo hemos hecho en el acto primero. En el acto segundo hemos visto cómo va a ser la trama argumental, qué colores vamos a elegir, por analogía, por monocromo o por colores complementarios, y ahora cómo lo vamos a hacer. Pues aquí entra el tercer acto, el desenlace, que es el mood board. Básicamente un mood board es un tablero de inspiración, podríamos decirlo. Es como una especie de collage estratégico que permite, a través de esta herramienta visual, de un solo vistazo, poder tener una imagen muy clara del proyecto o el concepto que queremos poner en un escaparate. Y os cuento un poquito cómo funciona. Mirad, para plantear un mood board, lo primero que hay que hacer es plantearlo desde el punto de vista del cliente. Es decir, hay que convertir al cliente en el héroe, en el protagonista de esta historia, una vez lo metemos en la puesta en escena. Y vamos a hacer varios elementos. Mirad, yo, por ejemplo, aquí tengo un producto, he elegido un zapato. Pues para hacer un mood board, yo lo que tendría que hacer es elegir el producto que voy a poner en el escaparate, y el paso siguiente sería elegir un título o una serie de palabras clave. Por ejemplo, yo quiero elegir la pasión y la elegancia, el amor. Y una vez que cojo estos colores, el objeto que realmente yo quiero, lo voy a poner así para que se vea mejor, para que lo podáis ver, la pasión y la elegancia y un toque de misterio. Esas van a ser como mis palabras clave. Y una vez elijo el objeto y elijo exactamente por dónde voy a trabajar, lo que hago es empezar a seleccionar un montón de materiales que son de pura inspiración. A veces son imágenes, a veces son texturas, a veces son elementos que voy encontrando. Voy cogiendo, por ejemplo, en este caso, pues yo digo, voy a coger fieltro rojo y voy a coger fieltro negro, porque quiero que se empiece pues, a hacer así. Entonces, este paso del mood board consiste en que vosotros mismos tenéis que ir buscando pues, todas las diapositivas, fotografías, elementos, texturas que os vayan buscando y elegir un soporte. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Qué me va a suponer o dónde puedo yo tener agilidad y tenerlo a mano para empezar a buscar todo lo que me guste? Fotos que encuentro en Pinterest, que voy haciendo por la calle, texturas, trocitos de elementos que tengo en la trastienda, cosas que quiero utilizar que van, inspiración de películas, canciones. Pues puedo ponerlo en distintos soportes, puedo ponerlo en un cartón pluma, puedo ponerlo en un corcho en vertical, puedo ponerlo en la pared, y el caso es elegirlo. Después lo que vamos a hacer es situarlos haciendo una composición, para que finalmente tengamos esa imagen. Yo con este zapato y con esto voy a enseñaros el que he preparado hoy para vosotros. A ver si no se me cae. Y como yo, a ver si lo podemos ver, si lo apoyo así, y como yo, no sé si lo veis, podría a partir de este mood board convertir esto en un escaparate. ¿Qué me indica esto? Pues que voy a utilizar el blanco y el negro, que me he mantenido fiel a lo que yo quería, que básicamente quería mantener un poco la elegancia, la pasión, quería también algo de elegancia, el toque de otoño. ¿Y qué me hace esto pensar? Pues que voy a utilizar un entramado de rojos, es decir, cuando yo vaya a comprar o vaya a necesitar el material que tengo que organizar para el escaparate, voy a saber que tengo que buscar este tipo de materiales. Y que además, por contraste, como va a estar utilizado en todo el mood board, en el tablero de inspiración, el elemento o los elementos que yo voy a utilizar en el escaparate van a estar dispuestos sobre un dorado, porque le va a dar el toque como de lujo o el toque de elemento como de que realmente lo quieres, ¿no? Como de necesidad, realmente. Y entonces, a partir de aquí, yo cogería este mood board y lo que haría sería ir a buscar los materiales que realmente me den un escaparate que yo identifique con este tablero de inspiración que he utilizado para hacerlo. ¿De qué me sirve esto? Pues que voy a economizar, ya veréis, en tiempo, en dinero, en todo. Y al final veré que efectivamente lo que he conseguido no es fruto del azar, por ejemplo, de ir dejando caer cosas sin saber muy bien cómo acaba ni cómo empieza, sino que voy a poder planificar realmente materiales, voy a poder planificar tiempo, que también es muy importante, e incluso recursos económicos. Entonces, este es para vosotros. Y ahora, bueno, os he traído algunas imágenes que os voy a poner en el PowerPoint también, de algunos tableros de inspiración, para que veáis. Ahí tenéis una en la que efectivamente han dejado caer pues, desde velas verdes hasta ese marrón con tonos tierra, en los cuales pues, tenemos que ahora situar el objeto, ¿no? Que podría ser un objeto verde que tengáis en el comercio, sobre todos esos tonos tierra, y como por el contraste, a la derecha vemos uno bastante con tonos más oscuros, utilizando ese granate, ese azul marino, esa planta, esos tonos, que realmente deberían ser la inspiración para que en la materialización, en el desenlace
de esta obra y esta escenografía realmente se pareciera a lo que tenemos. Aquí tenéis algunos más que os he traído, un par más, esta vez en tonos en amarillo y en rosa, y para que podáis ver los distintos materiales y cómo se van pegando y cómo soy capaz de incluir pues, desde fotografías hasta pinturas, hasta elementos vegetales, y realmente esa tiene que ser mi inspiración, realmente mi tablero, para que cuando yo lo coloque y realmente luego materialice el escaparate, vea que realmente la obra, esa escenografía, ha sido llevada a cabo tal cual se planeó, tal cual se planificó, porque esto hace que podamos planificar escaparates como los que tenéis aquí, que todo está organizado, que no hay fruto al azar, porque realmente acertar en el azar es bastante complicado, y que nos permite, como en estos mood boards de trabajo, saber solamente lo que necesito, lo que tengo que adquirir, lo que ya tengo en la tienda. También me sirve para optimizar recursos, porque puede ser que tenga materiales, por ejemplo, objetos en la trastienda que no sepa ni que los tengo ya, porque están detrás de cajas, no sé si os pasa, pero suele pasar. Y hacer un mood board supone también sacar material, ver lo que tienes, y por ello poder optimizar recursos, ya os comento, tanto materiales como temporales como económicos, y sobre todo seleccionar elementos muy importantes en el escaparate, que es la carta de color y los artículos que quiero exponer en vez de todos. Y nada, aquí llega a mi fin casi la exposición. Quiero terminar con una frase que dice, no es mía, es de Catherine Barchetti, que dice: hace un cliente y no una venta. Seguramente lo habéis escuchado muchas veces. Pero yo además quiero añadir, en honor a este maravilloso taller que he tenido la oportunidad de compartir con vosotros, que además de hacer un cliente y no una venta, yo os animaría a que los clientes que van a vuestra tienda no compren una entrada para una obra teatral, sino que realmente adquieran un abono de temporada y se suscriban a vuestro comercio y a todas las escenografías maravillosas que seguro sois capaces de crear. Y nada, yo me despido aquí. Muchísimas gracias por haber asistido a este taller. Espero que os haya servido de inspiración, que hayáis podido encontrar tips y herramientas que podré utilizar. Ha sido un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias, Elia de San Nicolás, en este último workshop que hemos tenido en esta edición de Murcia Show